Hola, soy Antonio Castilla. Vamos a realizar la perspectiva isométrica de una pieza dada por su planta y por su alzado. Ya tenemos colocados los tres ejes de la perspectiva, llamados X, Y y Z. Es conveniente, aunque no obligatorio, que sobre las propias vistas también situemos dónde están los ejes X, Y y Z. Esto nos ayudará a orientarnos y a colocar cada objeto en el lugar correcto. Para dibujar una perspectiva siempre es aconsejable descomponer el cuerpo en otros volúmenes más sencillos. Por ejemplo, la parte inferior del cuerpo podemos considerarla constituida por una caja aquí señalada en línea más gruesa. En esta caja vamos a medir la longitud del largo, señalada con esta línea roja gruesa, y la vamos a colocar en su correspondiente eje. En este caso, como está sobre el eje de las X, lo colocamos en el eje de las X. Después mediremos el ancho que está sobre el eje de las Y's y lo colocaremos lógicamente también sobre el eje de las Y's. Con un par de paralelas de nuevo a los ejes ya tenemos la base de la parte de la caja inferior. Pasamos a darle volumen. Para ello tomamos la altura aquí señalada con el segmento azul y colocamos por cada uno de los vértices de la base inferior 4 paralelas al eje de la Z y con esa misma longitud. Uniendo los extremos de esos 4 segmentos o bien realizando una paralela a la base inferior, tenemos ya construida la caja que es la base de toda la pieza. Las líneas que quedan por detrás las marcamos como líneas ocultas, aunque nosotros iremos suprimiéndolas ya que tanta línea oculta dificultará la visibilidad del objeto. Pasamos ahora a otro de los volúmenes en los que nos hemos imaginado que está compuesto el objeto. Encima de la caja anterior vemos que hay situada otra supuesta caja, en este caso marcada aquí con más fuerte, tanto en alzado como en la planta, que va a ser el siguiente objeto. La forma de realizarlo es exactamente igual. Como la pieza está centrada, vamos a partir del centro a tomar lo que es la longitud que tiene en la dirección del eje de las X y a colocarla sobre la correspondiente línea. Medimos ahora la altura, que son estas dos líneas azules, y las colocamos sobre la perspectiva paralelas al eje de la Z. Uniéndolas entre ellas ya tenemos el lateral frontal de esa caja. Le damos profundidad, para ello tomamos la profundidad que tiene en este caso este segmento en magenta, que en realidad es exactamente igual al ancho de la caja, y lo colocamos sobre la perspectiva. Volvemos a hacer paralelas a los ejes y ya tenemos el otro lateral de la caja. Por último, trazamos de nuevo paralelas al resto de los laterales para construir la caja al completo. Determinamos las líneas que serán ocultas, en este caso estas dos, y suprimimos aquellas líneas auxiliares porque ya, por ejemplo, esta línea que antes estaba aquí ha desaparecido ya que todo ello forma una única cara que es la cara frontal. Suprimiendo las líneas ocultas para que haya mayor claridad en la pieza, este será el resultado que tenemos hasta ahora. Pasamos a otro de los volúmenes, en este caso el hueco hexagonal central que recorre todo el cuerpo hasta la corredera en forma de cola de Milano que tenemos en la parte inferior. Localizamos el centro del hexágono que está justo en el centro del cuadrado que constituye la parte superior de la pieza. Y sobre la planta vamos a trazar una serie de líneas auxiliares que son estas naranjas que vemos aquí para poder medir dónde van a estar los vértices. Hay que recordar que en una perspectiva solamente se pueden medir aquellas longitudes que vayan en la dirección de los ejes X y Z. Es por ello que en este caso vamos a medir la distancia que aquí vemos en magenta para medir dónde están estos dos vértices y la que está en rojo para medir el tercer vértice. Esas dos distancias las vamos a situar, como estáis viendo, en la perspectiva. Sobre esas distancias pues vamos a tener los vértices. Para ello la distancia naranja que cogimos antes la medimos a partir de la magenta y la ponemos otra simétrica hacia el otro lado. Ya localizado todos los vértices del hexágono, no queda más que irlos uniendo para formar el hexágono. El resultado final, quitadas ya las líneas auxiliares, pues es el siguiente. Para la profundidad del hexágono vamos a coger lo que es su altura, aquí señalada con esta línea discontinua naranja, y por los 6 vértices del hexágono vamos a bajar 6 correspondientes líneas paralelas al eje de la Z. Por sus extremos los uniremos o simplemente haremos una paralela a la base inferior.
Esto es por supuesto si deseamos dibujar todas las líneas ocultas que tiene la pieza. Si no vamos a dibujar las líneas ocultas, solamente tendremos que bajar aquellas aristas interiores al hexágono y hasta que toquen al mismo contorno del hexágono, en este caso las dos líneas azules. Este es el resultado final de lo que ya hemos dibujado hasta ahora. Pasamos a otro de los volúmenes, en este caso los dos nervios laterales que hay a los lados. También se encuentran centrados, lo que facilita el medir las distancias. Medimos lo que son estas líneas naranjas que tenemos aquí, magenta, perdón, ¿visto? Y esas líneas magenta las llevamos a sus correspondientes aristas. Son 4, es decir, unas que están abajo y otras que están arriba. Yo, como voy a dibujar en un principio todas las líneas, tanto las vistas como las ocultas, voy a dibujar tanto el nervio de la izquierda como el nervio de la derecha. Si todas esas 4 líneas no tenemos más que unir unas con otras y ya tenemos esas líneas azules que son en realidad la pendiente de los nervios. Completamos los nervios siguiendo los contornos de las caras sobre las que se apoya, es decir, una paralela al eje de las Z y una paralela al eje de las X. Como nada más que nos vamos a quedar con las líneas vistas, simplemente hay que borrar todo lo que quede en el interior del nervio, como la línea que antes estaba por aquí en medio, y del otro nervio, en este caso el de la izquierda, solamente dejar aquella parte que se viese. Tal como está no vemos absolutamente nada, por tanto ni nos habríamos molestado en dibujarlo. Ahora vamos a hacer el hueco inferior que tiene forma de cola de Milano. Este hueco también está centrado, por lo tanto a partir del centro vamos a tomar esta distancia azul que tenemos en horizontal, por su centro llevaremos en vertical esta distancia roja y a partir de ahí esta distancia magenta. No tendremos más que unir los extremos del azul con el magenta para conseguir la forma que deseamos. Hemos llevado esas distancias que hemos comentado a la perspectiva, por supuesto paralelos al eje de la X y paralelo al eje de las Z. Uniendo sus extremos, las dos líneas marrones, pues ya tenemos la inclinación con la deformación propia de la perspectiva isométrica. Si vamos a dibujar las líneas ocultas, ahora debemos de darle profundidad. Para ello mediremos la distancia que aquí tengo señalada en verde, en este caso coincide justo con el grosor de la pieza, y por las 4 vértices del rectángulo que hemos hecho, pues trazamos 4 líneas paralelas al eje de las IES. Uniéndolos entre sí, pues tenemos el agujero de salida con la misma forma. Si solo vamos a dibujar la parte vista, con solamente la parte exterior es suficiente y llevando una línea hacia el fondo hasta que toque a lo que es la parte exterior. El último volumen que falta son los dos salientes hexagonales que hay tanto por el frente como por la parte trasera y que en el alzado vemos en su verdadera magnitud. La forma de realizarlo será exactamente igual que la del hueco, pero claro está, hacia afuera en vez de hacia adentro. El hexágono está centrado en la pieza, por lo tanto a partir del centro bajamos esta distancia en azul para colocar justamente su centro sobre la perspectiva. Al igual que antes nos vamos a auxiliar de estas líneas, tanto magenta, naranja como verde, para poder situar sus vértices. A partir del centro situamos esas distancias, pues paralelas al eje de las X, paralelas al eje de las Z. Importante fijarse a qué ejes son paralelos en la planta, en el alzado, para también situarlos exactamente igual en la perspectiva. Para los otros vértices las distancias son exactamente iguales, pero hacia arriba pues las colocamos también. Uniendo todos esos puntos que hemos conseguido ya tenemos el hexágono. Borrando las líneas auxiliares, esto es lo que nos quedaría. Ahora debemos darle el volumen hacia afuera de ese hexágono. Medimos la profundidad que tiene el prisma hexagonal, esta línea roja, y por cada uno de los 6 vértices del hexágono llevamos una paralela al eje de las IES y llevamos esa distancia. Uniendo los 6 puntos o bien haciendo una paralela a la otra base, tenemos ya el prisma dibujado. Si solo vamos a dibujar las líneas vistas, quitamos todo lo que quede en la parte interior de lo ya dibujado. Para el prisma que hay detrás, el proceso a seguir sería exactamente el mismo, o simplemente prolongar las líneas hacia atrás, medir la distancia que hay entre uno y otro y llevarlas. Eso sí, en este caso ya solamente estoy dibujando lo que está sobresaliendo y que por tanto sería visto. Y este es ya por fin el resultado final de la pieza.